Prefacio. La noche de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 lucía el sol en Kioto, donde yo acababa de llegar para una ceremonia de entrega de premios tras la festiva despedida que me habían dispensado mis colegas antes de salir de Estados Unidos. Me sentía bastante inquieta por la agria división del electorado, pero estaba bastante segura de que las invocaciones al miedo y a la ira serían desoídas, aunque quedaría luego un enorme, y muy difícil, trabajo por delante para volver a unir a los estadounidenses. Mis anfitriones japoneses vinieron a visitarme a mi hotel para explicarme el programa de los diversos actos de la ceremonia. En el trasfondo de aquellas conversaciones, y en un primer plano de mis pensamientos, se iba oyendo el cada vez más continuo goteo de noticias sobre las elecciones, que fueron produciendo en mí una alarma creciente que, finalmente, mudó en pesar y en un temor más profundo, tanto por el país en sí como por su gente y sus instituciones. Yo era consciente de que mi miedo no era proporcionado ni imparcial, y que, por lo tanto, yo misma era parte del problema que tanto me preocupaba. Estaba en Kioto para recibir un premio instituido por un científico, empresario y filántropo japonés, el Dr. Kazuo Inamori, que también es sacerdote budista zen, con el fin de reconocer la labor de quienes hayan contribuido significativamente a la mejora científica, cultural y espiritual de la humanidad. Aunque me encantó que Inamori hubiera incluido la filosofía entre las disciplinas capaces de realizar una contribución de primer nivel, para mí aquel galardón suponía más un reto que un premio en sí, y no podía dejar de preguntarme cómo, en un momento tan tenso de la historia estadounidense, iba a poder estar yo a la altura de los laureles de semejante gloria. Los resultados de las elecciones ya eran públicos y definitivos a la hora en que me disponía a mantener mi primer encuentro oficial con los otros dos laureados, científicos ambos, en la sede de la Fundación Inamori, así que opté por ponerme un vestido muy alegre, peinarme especialmente para la ocasión y esforzarme por expresar al máximo la felicidad y la gratitud que sentía por recibir aquel galardón. La primera cena oficial fue el típico acto formal rutinario. Todas aquellas educadas conversaciones con extraños desnaturalizadas por el filtro de los intérpretes no eran precisamente las distracciones que más podían abstraerme en aquellos momentos. Lo que yo quería era abrazar a mis amigos, pero estaban muy lejos. El correo electrónico es genial, pero no se puede comparar con un abrazo cuando lo que necesitamos es sentirnos reconfortados y consolados. Aquella noche, la suma de las preocupaciones políticas del momento y el jet lag hicieron que solo conciliara el sueño de forma un tanto intermitente y que, entre tanto, empezara a pensar. En torno a la medianoche, llegué a la conclusión de que mis trabajos previos sobre las emociones no habían profundizado lo suficiente en la materia. Mientras examinaba mi propia sensación de temor en aquel momento, fui dándome cuenta de que el miedo era el problema, el miedo nebuloso y multiforme que impregna la sociedad estadounidense. Se me ocurrieron algunas ideas, provisionales pero prometedoras, acerca de cómo el miedo enlaza con otras emociones problemáticas como la ira, el asco y la envidia, y las intoxica. Casi nunca trabajo a tan altas horas de la noche. Duermo bien y, normalmente, las mejores ideas se me van ocurriendo poco a poco, mientras estoy sentada delante del ordenador. Pero el jet lag combinado con una crisis nacional le alteran las pautas de conducta a cualquiera. Además, en aquel momento, tuve la gozosa sensación de haber descubierto algo importante. Sentí que, de aquel trastorno horario, podría haber nacido la oportunidad de comprender mejor una realidad y, ¿por qué no?, también de ayudar a otras personas a tener buenas ideas si lograba plasmar bien esos conceptos y reflexiones. Volví a dormirme envuelta en una relajante sensación de esperanza. Al día siguiente, tras un purificador ejercicio matutino, me sumergí en la celebración de la ceremonia. Me puse el vestido de noche y sonreí lo mejor que supe para el retrato fotográfico oficial. Sobre el escenario, el acto fue estéticamente hermoso y, por ello mismo, entretenido, y escuchar las biografías de mis compañeros de galardón y sus breves discursos de aceptación del premio fue fascinante para mí, pues ambos trabajan en campos, los vehículos autónomos y la investigación básica sobre el cáncer, de los que sé muy poco. Sus logros me llenaron de admiración. Cuando me llegó el turno de pronunciar mi propio discurso, breve, pude expresar algunas de las cosas que realmente me importan y pude dar las gracias a algunas de las personas que me habían ayudado a lo largo de mi carrera. Y pude agradecer también algo igual de importante, si no más, como es el cariño de mi familia y de mis amigos íntimos. Todo lo tuve que llevar escrito de antemano, para facilitar la labor del traductor, por lo que no me fue posible introducir ninguna modificación de última hora, pero la sola posibilidad de expresar ese sentimiento de cariño y amor fue ya un extraordinario consuelo para mí. El banquete en honor de los galardonados de Kioto concluyó muy puntual y muy temprano, por lo que a las 8:30 de la noche ya estaba de vuelta en mi habitación. Me senté al escritorio y me puse a escribir. Para entonces, las ideas que había tenido la noche anterior habían ido tomando forma y, a medida que las fui redactando, se fueron desarrollando y haciendo más convincentes, por lo menos para mí. Al final de 2 noches de trabajo, tenía preparada ya una larga entrada de blog que un amigo mío periodista publicó en Australia y que, paralelamente, cobró también forma de propuesta para un libro. Pero ¿quién soy yo?, tal vez se pregunten ustedes, y cómo llegué a interesarme tanto por las emociones que subyacen a la unidad y a la división políticas.
Yo soy, por supuesto, una académica que lleva una vida muy privilegiada entre universidades y estudiantes maravillosos, y gozo de todo el apoyo que pudiera imaginar para realizar mi trabajo. Incluso en un momento como el actual, de grave peligro para la pervivencia de las humanidades y las artes, trabajo en una universidad que todavía auspicia esas disciplinas. Aun siendo una filósofa sin titulación en leyes, tengo el inmenso placer de trabajar parte de mi tiempo en una facultad de Derecho, donde puedo aprender a diario muchas cosas sobre los problemas políticos y legales de este país, al tiempo que imparto clases sobre la justicia y las ideas políticas. Es un muy buen punto de observación, creo yo, pero entiendo que pueda parecer demasiado distante o desconectado de la realidad de la mayoría de los estadounidenses como para que estos me crean partícipe de sus inquietudes y preocupaciones así, sin más. De hecho, también mi infancia fue privilegiada, aunque en un sentido mucho más complejo. Mi familia, residente en la elitista Main Line de Filadelfia, era de clase media alta, bastante acomodada. De ella recibí cariño, una alimentación y un cuidado médico de primera, y una educación selecta en un excelente colegio privado para jovencitas en el que, en aquella época, aislado como estaba un centro así de la presión sexista entre compañeros y compañeras de clase de los colegios e institutos mixtos, se me proporcionaron muy buenos incentivos para alcanzar la excelencia. En los colegios públicos mixtos de entonces, por ejemplo, las niñas tenían un acceso mucho más desigual a tales incentivos. Mi madre solía decirme, no hables tanto o no les gustarás a los chicos, un consejo que funcionaba en aquella época, pero que era algo de lo que yo no tenía que preocuparme en mi colegio. Siempre me ha entusiasmado leer, escribir y construir argumentos. Además, mi padre estaba encantado con mis aspiraciones y las alentaba. Hombre de familia de clase trabajadora originario de Macon, Georgia, había sabido labrarse con su capacidad y su esfuerzo una carrera profesional de prestigio hasta convertirse en socio de un bufete de abogados de Filadelfia, y estaba convencido de que ese sueño americano estaba al alcance de todos los que se lo propusieran de verdad. Pero cuanto más proclamaba ese credo suyo, más semillas de duda sembraba en mí. Él decía una y otra vez que los afroamericanos no triunfaban en Estados Unidos porque no se esforzaban lo suficiente. Sin embargo, observando su propio racismo visceral, obligaba al personal del servicio a usar baños separados de los nuestros e incluso llegó a amenazar con desheredarme si aparecía en público en un grupo, una compañía teatral formada por muchas personas, uno de cuyos miembros era afroamericano. Yo me di cuenta de que su credo no ofrecía una explicación satisfactoria a la situación de los afroamericanos, oprimidos e insultados por el estigma y por la separación decretada por el régimen segregacionista sureño. Y la repulsión que mi padre sentía hacia las minorías se hacía extensiva también a muchos grupos que sí habían logrado triunfar claramente, pese a los obstáculos sociales, a base de esfuerzo, en especial, a los afroamericanos y judíos de clase media. Él tenía claro que las mujeres podían destacar profesionalmente. Mi éxito lo complacía muchísimo, y siempre alentó en mí una actitud independiente e, incluso, desafiante. Pero también en ese terreno detecté serias incoherencias, pues él se casó con una mujer que trabajaba de diseñadora de interiores y dio por sentado desde el primer momento que ella tendría que abandonar su ocupación a partir de entonces, algo que causó no poca infelicidad y soledad a mi madre durante gran parte de su vida. Sus actitudes, pues, eran muy contradictorias. Cuando yo tenía 16 años, me dio a elegir entre celebrar una tradicional fiesta para mi presentación en sociedad o una estancia en el extranjero con el programa Experimenting International Living, y le hizo muy feliz que me decantara por la segunda opción, pero él jamás se habría casado con una mujer que no hubiera escogido la primera. Opinaba que llevar vestidos atrevidos como los que estaban de moda, tanto para mujeres como para hombres, era perfectamente compatible con la ambición y el éxito intelectuales, y cuando íbamos de compras nos divertíamos el doble imaginando ideas subversivas como que yo me presentara un día con un traje rosa claro de falda corta en la clase sobre poderes notariales, que él tenía que dar aquella semana en el Instituto de Práctica Legal, pero creo que él no tenía nada claro a dónde me conduciría. Realmente todo aquello, ¿a qué clase de vida familiar, para ser más concretos? Lo digo porque, al mismo tiempo, él me animaba a salir precisamente con aquellos universitarios con aspiraciones de ascensión social que, como le ocurría a él, jamás habrían soportado estar casados con una mujer que trabajase. Aquella estancia en el extranjero avivó más aún mi escepticismo en torno a aquel credo que mi padre tanto defendía. Me enviaron a vivir con una familia de obreros fabriles de Swansea, en el sur de Gales, y allí pude ver de qué modo la pobreza, la mala nutrición, la poca salubridad de las viviendas, carentes, muchas de ellas, de agua corriente, por ejemplo, y la falta de salud, por culpa de la minería del carbón, sobre todo, que había arruinado la salud de bastantes miembros de mi familia de acogida, habían privado a aquellas personas no solo de una vida más próspera, sino también de las ganas y el afán por vivirla. Mis amigos adolescentes en aquella familia no querían estudiar ni sobresalir por su trabajo. Como las familias británicas de clase obrera estudiadas en 7 Up, y en el resto de aquella serie de documentales de Michael Apted, aquellos jóvenes no imaginaban para sí mismos un futuro más prometedor que el tipo de vida que sus padres habían llevado, y su mayor aspiración era ir a echarse unos tragos y visitar las salas de juegos legales cercanas.
Recuerdo que estaba un día tumbada en la cama leyendo una novela de la élite británica, en aquella casa que tenía la letrina en un cobertizo del jardín trasero, y empecé a pensar en por qué Irwin Jones, una chica de mi edad, no tenía el más mínimo interés por leer ni por escribir, ni por aprender galés siquiera. Los obstáculos que impone la pobreza suelen radicar en lo más hondo del espíritu humano, y son muchas las personas desfavorecidas que no pueden seguir el camino que siguió mi padre. Él mismo me había contado en más de una ocasión que en su casa se comía bien, que siempre había recibido mucho cariño, que aquel hogar era toda una fuente de inspiración, que había estado muy bien atendido y que incluso había obtenido una formación de primer nivel. No sabía ver que el hecho de ser blanco le había otorgado enormes ventajas. Ni que el hecho de haber nacido en 1901 le permitió vivir en un mundo donde la movilidad social ascendente, incluso para los blancos pobres, era mucho mayor que en la actualidad. Así que comencé a verme a mí misma desde una nueva perspectiva, como algo más que una chiquilla muy inteligente. Concretamente, empecé a verme como el resultado de unas fuerzas sociales que están desigualmente distribuidas. No es de extrañar que, mucho tiempo después, profundizara en esas ideas trabajando en un instituto para el desarrollo internacional y colaborando estrechamente con organizaciones de apoyo al desarrollo especializadas en la educación y los derechos legales de las mujeres en la India. Como la mayoría de las personas a las que conocía en Bryn Mawr, yo era en aquel entonces republicana y admiraba las ideas liberales libertarias de Barry Goldwater. Sigo pensando que Goldwater era un hombre honrado que estaba comprometido a fondo con la erradicación de la segregación racial. De hecho, había llevado una audaz política de integración en la empresa de la familia. Estoy convencida de que creía realmente que las personas debían optar por ser justas y debían respetarse y ayudarse unas a otras, aunque, eso sí, sin coerción estatal alguna. Cuando, siendo aún una estudiante de secundaria, empecé a colaborar con su campaña electoral, me di cuenta de que la mayoría de mis camaradas, goldwateristas, no eran personas de tan nobles pensamientos, sino unos meros racistas que solo apoyaban aquel ultraliberalismo como una excusa con la que proteger sus posturas segregacionistas. La indignidad de la ideología del supremacismo blanco me repelía y terminé por convencerme de que Goldwater era un ingenuo y que solo la fuerza de la ley terminaría por torcer el brazo de hierro del régimen legal segregacionista sureño. Para entonces también había comprendido, sobre todo, tras aquella estancia en Swansea, que la verdadera igualdad pasa por el acceso equitativo a la alimentación y a la sanidad. Comencé a interiorizar los ideales políticos del New Deal. Mi padre fue entonces a mi instituto a quejarse de que mis profesores de historia me habían lavado el cerebro, y no sería la única vez en la que subestimaría esa misma independencia de criterio que tanto se enorgullecía de haber fomentado en mí. He hecho alusión al teatro y lo cierto es que, ya desde muy temprano en mi vida, las artes, en especial, el teatro y la música, se convirtieron en mi particular ventana abierta a un mundo más inclusivo. Para empezar, era un mundo que alentaba la expresión de emociones profundas, a diferencia de la cultura west, blanca, anglosajona y protestante, de Bryn Mawr. Todas mis maestras y maestros estimularon mi pensamiento, pero fue la profesora de teatro quien potenció mi personalidad al completo. Decidí entonces que quería convertirme en actriz profesional. Participé en un par de temporadas de verano, dejé los estudios en la universidad, el Wellesley College, tras 3 semestres para aceptar un puesto profesional en una compañía teatral de repertorio y estudié interpretación en lo que hoy es la Escuela Tisch de las Artes en la Universidad de Nueva York hasta que me di cuenta de que no era muy buena actriz, de que aquella vida era demasiado inestable, y de que mi verdadera pasión era pensar y escribir sobre las obras teatrales. Pero todavía actúo y canto como aficionada, ahora soy mejor, pues ya he adquirido una experiencia vital real, y disfruto muchísimo con esta afición. También animo a mis colegas a que se lancen a actuar, en obras ligadas a nuestras charlas sobre derecho y literatura. He descubierto que compartir emociones con los compañeros de trabajo humaniza la facultad de derecho y enriquece la amistad intelectual. Fue en el teatro donde conocí por primera vez a personas que eran abiertamente homosexuales. De hecho, a los 17 años me enamoré perdidamente de un actor gay, y pude observar su vida desde la entusiasta simpatía de mi defraudado encaprichamiento. Vi entonces que tenía un compañero con quien compartía su vida, que venía a visitarlo y con quien había intercambiado sus respectivos anillos de instituto. Sin embargo, ambos solo eran abiertamente pareja en el mundo del teatro, no fuera de él. A mí aquello me parecía totalmente absurdo e irracional. Él era un hombre manifiestamente más amable que la mayoría de chicos a los que conocía, más comprensivo y respetuoso. Supongo que por aquella época yo comprendía ya hasta qué punto el racismo y el sexismo ocultaban un desagradable y egoísta interés propio, pero la discriminación por razón de la orientación sexual, un aspecto que había estado oculto para mí hasta entonces, fue otro de los elementos que en aquel momento añadí a mi lista de los vicios americanos execrables. Tras renunciar a convertirme en actriz profesional, regresé a la vertiente académica de la Universidad de Nueva York, en la que realicé grandes progresos. Y, poco después, conocí a quien sería mi futuro marido, nos comprometimos y yo me convertí al judaísmo. Me atraía, y continúa atrayéndome, la primacía que la justicia social tiene en esa religión.
Siempre me ha cautivado la cultura judía de la que entonces entré a formar parte, pues la encuentro más expresiva desde el punto de vista emocional, y más abiertamente argumentativa, que la cultura West. Como un muy exitoso colega judío mío dijo a propósito de su propia historia profesional en bufetes de abogados de clase alta, los letrados West nunca te critican de forma abierta, solo te despiden sin más al cabo de 5 años. Los abogados judíos, sin embargo, te gritan y se ponen hechos unos basiliscos contigo, pero, al final, te tratan con bastante justicia. Aunque ya no sigo casada, he conservado mi religión y mi apellido judíos, y estoy más implicada ahora en la vida de mi congregación de lo que lo estaba años atrás. Con la inicial de mi segundo nombre, C, trato de honrar mi apellido de soltera, Craven. El caso es que todo esto significó que me integrara en uno de los colectivos que mi padre despreciaba. Él no vino a mi boda, aunque mi madre sí ayudó a organizarla. Para entonces, mis padres ya se habían divorciado. He tenido una vida afortunada en no pocos sentidos, pero, ya desde edad temprana, fui aprendiendo paulatinamente a entender lo privilegiada que era mi existencia y a apreciar hasta qué punto otras muchas personas eran víctimas de exclusiones diversas. Una de las formas de discriminación de las que no pude abstraerme fue aquella de la que son objeto las mujeres, pues tuvo mucha importancia en los primeros pasos de mi carrera profesional, aunque también fue mucho el aliento que recibí entonces, y probablemente explica que no obtuviera una plaza de profesora titular en Harvard, aunque bien es cierto que, dado lo ajustado que fue el resultado de aquella decisión, y dada la división que se produjo entre los dos departamentos implicados, muchos factores podrían aducirse para explicar lo que pasó por aquel entonces. Además, al igual que tantas mujeres trabajadoras de mi generación, he tenido que sufrir los problemas propios de construir una vida familiar en torno a unas expectativas que eran muy novedosas y que no habían sido exploradas a fondo todavía. Aunque ambos miembros de la pareja tuvieran las mejores intenciones, las expectativas de los varones de entonces podían ser difíciles de tolerar, sobre todo cuando había niños de por medio. Y, en ocasiones, ocurre que, por mucho que se amen dos personas, simplemente no pueden convivir. Ahora bien, en ningún caso me arrepiento de haberme lanzado a vivir aquella experiencia. Mi hija, una abogada que trabaja en defensa de los derechos de los animales salvajes desde la oficina de Friends of Animals en Denver, es una de las grandes alegrías de mi vida. Su encantador marido, que tanto la apoya y que estuvo encarcelado 3 años en la Alemania Oriental desde los 18 a los 21 años por haber colgado un cartel de crítica al comunismo, es una persona que me ha mostrado la perspectiva de un inmigrante, en concreto la de uno que ama Estados Unidos, con sus libertades y su tradición de acogida e inclusión. Los académicos podemos estar demasiado alejados de las realidades humanas como para realizar un buen trabajo captando y plasmando la textura de la vida. Es un riesgo inherente a la libertad de cátedra y a la titularidad de las plazas docentes, dos instituciones que, por otra parte, no dejan de ser unas maravillosas garantías actuales que no protegían a filósofos de eras históricas anteriores. Mis propios compromisos y esfuerzos siempre me han llevado a querer recuperar para la filosofía el amplio abanico de temas de interés de los que esta materia se ocupaba en tiempos de los griegos y los romanos, el interés por las emociones y la lucha por el florecimiento de la vida humana en épocas turbulentas, el interés por el amor y la amistad, el interés por la vida humana en toda su duración, incluida la vejez, que también estudiara Cicerón, el interés por un mundo justo. He tenido muchos colaboradores en esta búsqueda de una filosofía humana, y varios mentores magníficos, como Stanley Cavell, Hilary Putnam y Bernard Williams, pero confío en que mi propia historia, tanto por los inmerecidos privilegios de los que he disfrutado como por la conciencia que he ido adquiriendo de las desigualdades en el mundo, me haya ayudado también en esa búsqueda. Tal vez si hubiera podido abrazar a mis amigos aquella noche de noviembre de 2016, no me habría embarcado en el proyecto del que ha salido este libro, o como mínimo, no en el momento en que lo he hecho, pero, una vez encaminada por esta senda, mis amigos han sido fuentes cruciales de apoyo, de comprensión, de cuestionamiento escéptico y de útiles sugerencias adicionales. La deferencia es veneno para el trabajo intelectual, y tengo la gran fortuna de que mis colegas y amigos no son nada deferentes. Pero hay uno que destaca entre todos ellos y cuyos incisivos cuestionamientos, ideas provocadoras, burla cínica ante todas las emociones y apoyo y amistad inquebrantables hacen que yo disfrute más de mi vida y de mi trabajo, y que haga mejor este último, o eso espero. De ahí que este libro vaya dedicado a Sol Lebmore.